Hola amigas y amigos, bienvenidos al programa sabatino de El Villegas, que va a tratar hoy día de una serie de situaciones por las que ha pasado la historia humana y que se relacionan con algo que creo que les dije ayer y tal vez probablemente lo he hecho también en otras oportunidades, en el sentido de que por razones bastante naturales, por lo menos naturales para nosotros como especie, de acuerdo a la manera como funcionamos, como actuamos, otras especies de animales tendrán otra manera de funcionar. Pero en esto nos parecemos bastante a cualquier otra criatura, en el sentido de que vivimos más bien al día. Los animales completamente viven al día, su memoria es muy corta, no tienen un concepto de futuro, de pasado, ninguna de esas cosas. Nosotros lo tenemos, pero en la práctica vivimos con un conocimiento muy desvaído, por no decir perdido, a veces inexistente, del pasado, nuestro pasado incluso. ¿Para qué hablar del pasado de la humanidad, el pasado de nuestra sociedad? Un pasado que incluso en lo que respecta a nuestras experiencias personales es un verdadero álbum de fotografías del abuelito, esos álbumes antiguos con fotos pegadas, que de vez en cuando uno los curiosea, los mira, y hay hojas en que se han despegado todas las fotos, uno no sabe a dónde fueron a dar, o faltan una o dos, y las demás fotos no tenemos idea muchas veces quiénes son. De repente nos acordamos, en una foto vemos un grupo, en una despedida del banco, estoy pensando en fotos que tenía mi madre en su álbum, y uno logra identificar a la mamá cuando era muy joven, y en los años 40, otros peinados, otros maquillajes, los labios muy pintados, salían negros, las fotos en blanco y negro, cuesta identificar a la mamá, a lo mejor hay otra cara que uno ha visto en una comida en la casa, un amigo, un colega del banco, pero en general muy poca información. Y de nuestras vidas privadas, de que hablamos, a duras penas recordamos lo que hicimos el día anterior, la semana pasada. Años completos van y vienen en nuestras vidas sin que tengamos más que un concepto genérico. Sabemos que en tales años gobernaba, por ejemplo, la Concertación, y yo estaba trabajando en el diario X y en la televisión, y usted estaba trabajando, no sé, por donde haya sido que trabajaba, tal vez se acuerda de algunos de los colegas, pero el 99,99% de todas sus experiencias está perdido. O sea, usted no podría hacer un resumen día a día, semana a semana. Usted podría decir, este fue un año en que estuve en tal parte. Y parece que me pasó algo. Quizás ni siquiera algo importante podemos ubicarlo exactamente en el año. O sea, nuestra memoria es muy frágil. Dura poco, por lo menos, y si acaso está en algún rincón de nuestro cerebro, no sabemos cómo traerla a la vida. Y lo mismo pasa esto que ocurre con los individuos que vivimos en el día a día, tenemos una vaga imagen del pasado, del futuro. ¿Qué podemos decir del futuro que no ha ocurrido? Nos hacemos alguna esperanza, los más jóvenes, por lo menos los viejos, no nos hacemos otra esperanza que simplemente no quebrarnos la cadera ni que nos venga una enfermedad a la próstata. Vivimos entonces en la práctica, a pesar de todo esto, que somos capaces de mirar hacia adelante, hacia atrás, que tenemos una mente que se amplía en el espacio y el tiempo, pero en la práctica vivimos concentrados en el presente. Y eso es lo que genera esta, no sé si llamarla costumbre, superstición, ilusión, de que más o menos todo ha sido igual. Sobre todo, o sea, a alguien no le ha pasado nada los últimos 2 o 3 años. Uno pierde la noción, tiene una sensación de que el tiempo y la vida es algo parejo, y entonces cuando llega a ocurrir una situación trágica, grave, nos parece un accidente, una cosa absolutamente fuera de lo normal, una desgracia, un castigo de Dios, algo que no debió ocurrir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es la manera como vivimos. Y sin embargo, si uno registra la historia, si uno pudiera registrar nuestra propia historia día a día, semana a semana, siquiera mes a mes,
y registrar o recordar, releer por último en un libro la historia de nuestro país, la historia de nuestra civilización, la historia del mundo, se da cuenta que al contrario, estos espacios en que todo parece una rutina igual a sí misma día tras día, donde no pasa nada, donde todo está en paz, es una excepción, es esa la excepción. Y uno registra, cuando hace este estudio, este ejercicio de leer un poco nuestro pasado, que nuestra vida como grupo, como persona, como sociedad, como humanidad, está repleta de tumbos a cada momento, y que lo normal, esto que podríamos llamar lo normal, que no es nada de normal, sino que es extraordinario, es eso, extraordinario. Hago todas estas reflexiones antes de entrar en materia a propósito de un libro que estoy leyendo en este momento, uno de los libros de la colección de la historia de la civilización, se los voy a mostrar, de Will y Ariel Durán, la época de Luis XIV. Y ayer estaba leyendo, donde dejé marcado, lo que estaba ocurriendo en Inglaterra en este siglo XVII. Y fíjense ustedes, un siglo repleto de guerras religiosas espantosas, de persecuciones, de matanzas. No les voy a contar la historia del siglo XVII de Inglaterra o de Europa, pero solamente me voy a referir a 2 años. En 1665, Londres recibe la visita de una epidemia que mata en pocas semanas, en unos pocos meses, docenas de miles de personas. Y por supuesto lo mismo estaba pasando en otras regiones de Europa. Los muertos eran sacados en carretones por las calles de la ciudad, algunos arrancaban al campo para evitar la contaminación, una mortandad espantosa. Eso fue en 1665. Termina el año, la plaga disminuye, se echa a dormir esperando la próxima ocasión, el próximo brote, como decimos ahora, y viene el año 1666 y viene el gran incendio de Londres, que quema 2/3 partes de toda la ciudad. Lo que significó en destrucción material ustedes se pueden imaginar. 2/3, imagínense 2/3 de Santiago convertido en ceniza. Cientos de miles de familias quedaron sin nada, sin casa, sin enseres, sin ninguna cuestión. Murió muy poca gente en esa oportunidad, 6 personas, dice Will Durant, pero la destrucción fue infinita, de un año al otro. Y a partir de eso me puse a pensar y a registrar lo que les voy a mostrar ahora. La cantidad de desastres brutales, cataclísmicos, la mayor parte de ellos por causas naturales, muchos de ellos por causas naturales, otros por nuestra acción, que han azotado a la humanidad. La mayor parte de lo que les voy a mencionar incluso son muy recientes. Y fíjense ustedes, mientras leía esta lista que les voy a contar, varios de ellos, que fueron brutalmente letales, se me habían olvidado completamente. Como que nunca hubieran existido. Porque una vez que queda el estropicio, los seres humanos nos levantamos, reconstruimos, enterramos a nuestros muertos, y a la semana siguiente se nos olvidó todo. Voy a hacerles un recuento sin orden cronológico. ¿Se acuerdan ustedes del terremoto de Haití de hace 10 años nomás? 2010. Fue un terremoto grado 8.1, ocurrió el 12 de enero. El epicentro estuvo localizado al suroeste de Port-au-Prince y mató a 200.000 personas, o sea, en minutos, 200.000 personas. El equivalente a lo que lleva muerto en Estados Unidos por la pandemia a lo largo, desde enero hasta la fecha. 200.000 muertos. 2 millones de personas quedaron sin hogar. 3 millones de personas necesitaban ayuda de emergencia. ¿Se acordaban ustedes de ese terremoto? ¿O esto que no? 200.000 muertos en un par de minutos. Otro
otro evento. Un ciclón. Ustedes saben que un ciclón es lo que aquí llamamos un temporal, pero mucho más intenso. Eso siempre es lo mismo, el mismo fenómeno meteorológico con distintos nombres y con distintas intensidades. El ciclón que golpeó el norte del Océano Índico, llamado, le pusieron Nargis o Nargis, aterrizó en esta localidad tan curiosa, esta especie de país, sí, un país, Myanmar, y devastó una región completa y mató, cifras oficiales, siempre pueden ser más, 84.500 personas. Y hay 53.000 desaparecidos, que seguramente son personas que murieron también. Es decir, sumando, tenemos 130, 140.000 personas muertas en horas. ¿Se acordaban ustedes de este ciclón? Probablemente no. Vamos a otro terremoto. Pakistán, 2005. Cómputo oficial de muertos. 75.000 muertos. 106.000 heridos. Los terremotos, ustedes saben, no son como la pandemia que tenemos ahora, que nos parece una especie de acabo de mundo, que la economía va a retroceder 200 años, 100 años. Otros dicen que no, pero que vamos a estar muchos años, décadas, dicen algunos, en la ruina. Bueno, no pasó nada de todo eso, pero murieron 75.000 personas y 106.000 heridos con este terremoto en Pakistán el año 2005. Fíjense ustedes, estoy nombrándole cosas recientes. Después tenemos el famoso tsunami que han hecho esta película. Esto sí que se deben acordar porque están las películas. El tsunami, que fue un terremoto en el fondo del océano que produce esta marejada inmensa que se llama tsunami o maremoto, el 2004. La cantidad de muertos que se estiman porque muchas personas desaparecieron, es entre 200.000 y 310.000 personas. Esto, ustedes recordarán, esta marejada afectó las costas de Indonesia, Sri Lanka, South India, la India del Sur, Tailandia, etc. Muchos de ellos eran resort. De hecho, la película está Imposible, o ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama la película. Inverosímil, una cosa así. Transcurre, los personajes están en un resort. Ustedes en YouTube habrán visto seguramente tomas de resort, la gente en la playa jugando con los niños y viene esta marejada. Algunas personas creen que los tsunamis es una ola, como en las películas, como en la película esta del barco que se da vuelta con una ola canalla. No es una ola, que una ola finalmente termina por explotar, estallar, se acaba y se acaba. No, es una marejada. ¿Quién ha estado en una playa cuando hay marejadas fuertes? Puede imaginar el daño que hace una marejada mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más profunda, digamos, que empieza además a arrastrar cosas que golpean a la gente, que derrumban otras y así sucesivamente. Es una marejada muy tremenda. ¿Se acordaban ustedes? 200 a 310.000 muertos. Estoy seguro que si ustedes van a estos sitios, a estos mismos resorts, no van a encontrar ninguna huella. Ahí están los hoteles otra vez, plantaron otros árboles, otras palmeras, y ahí están. Y los turistas están haciendo lo mismo, como no les ha pasado nada. Después les voy a hablar del pasado, estas son cosas del presente. El terremoto de Tangshan, en China, 1976. Eso, algunos de ustedes ni siquiera habían nacido. En este terremoto, estimados amigos, que ocurrió el 26 de julio de 1976, mató a 240.000 personas e hirió a 164.000. ¿Qué les parece? O sea, tenemos aquí 400.000 víctimas entre muertos y heridos en unos minutos, quizás en segundos. Después, podría seguir. Aquí hay otro. Bueno, tenemos otro tsunami
el de Japón, ¿se acuerdan ustedes? Que afectó una planta atómica que todavía, según dicen, el núcleo del reactor está contaminando el Pacífico. Ahí mató a casi 16.000 personas, hirió a 6.000 y tantas, etc. 272.000 edificios se colapsaron. ¿Se acordaban ustedes de esto? 2011, recién. Bueno, aquí podría esto seguir enumerándole. Otro terremoto en China, 1920, 240.000 muertos. Un terremoto en Antioquía, en el año 20 también, 230.000 muertos. El ciclón Bola, así se llama, no estoy inventando una, 1970. Muchos de ustedes no habían nacido. Este ciclón mató a la mitad de la población de un pueblo completo y en total murieron 500.000 de personas con un ciclón. O sea, un fenómeno que dura horas. En China, que es un país donde parece que hay como una especie de mal, no sé por qué razón tantos terremotos ahí, bueno, en las condiciones. Bueno, aquí murió re poca gente, 200 personas nomás, pero los daños fueron inmensos. Pero podríamos seguir enumerando cuestiones que salen en las noticias un día determinado, uno las ve, durante 2 o 3 días siguen saliendo imágenes de los socorristas desenterrando de las ruinas a la gente, y luego se olvida, pasamos a otra cosa. Antes de yo pasar a otra cosa relativa con esto de los desastres, porque ahora voy a remontarme al pasado, estas son cosas bastante recientes, les voy a recordar este libro de nuestro estimado Ulises Calavantes, desde los valles transversales a los canales australes, que nos cuenta de forma muy amena la historia de varios tumultos revolucionarios que hubo en el norte de Chile, más o menos a mitad del siglo XIX. El libro está muy bien escrito, es muy entretenido, y a los que les gusta la historia de Chile, aquí van a encontrar otra forma de escribir historia basada en la documentación, la documentación pública que todo el mundo pueda conocer, leyendo la Biblioteca Nacional o leyendo un texto de historia, pero también documentos de la familia de Ulises que vivían por esos lados en esos años y fueron testigos presenciales de los acontecimientos. Y quiero también hacerles presente lo que les he dicho tantas veces, que no hay nada más efectivo que los cursos online, porque uno está mucho más concentrado. Y lo mismo pasa con los cursos online que da la Academia de Música Gigena en canto popular y lírico, piano, teclados, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, educación de la voz hablada. Y esto es para cualquier persona, niños, jóvenes, adultos, viejos, chuñucos como yo, quien quiera. Cursos online, por lo tanto usted no tiene ningún problema, no corre ningún riesgo, no tiene que molestarse, salir a ninguna parte y va a aprender muy bien. El sitio de la Academia Gigena es www.gigenaproducciones.com. Entren ahí y contraten el curso de esa guitarra que alguna vez empezó a tocar y después se le olvidó o lo dejó botado, tantas cosas, ¿no? Todos tenemos la experiencia de materias que en un momento dado nos interesaron y empezamos a avanzar, llegamos a la ABC y después lo dejamos botado, y después, años después, nos queda la idea de que podíamos haber avanzado un poco más, que quizás perdimos una oportunidad. Bueno, este es el momento de retomar la guitarra, el piano, la voz, lo que sea, y si nunca lo hizo antes, puede empezar a hacerlo ahora. Y para las pymes, yo hablo con conocimiento de causa porque lo mío es una pyme, minúscula, microscópica, pero es una pyme, y todas las pymes tienen que, igual, como toda empresa, aunque sea una empresa inmensa, todos tenemos que tener un montón de vinculaciones con
el Estado, tenemos que pagar impuestos, tenemos que tener contabilidad, tenemos que, si pagamos algún sueldo o un honorario, tenemos que eso se registra, montones de cosas, ¿no? Hay que manejar la empresa, hay que manejarla también desde el punto de vista, si usted produce un objeto material o un servicio, tiene que tener una cierta control de lo que hay en bodega, de los insumos, de la mercadería, de la materia prima. Por pequeña que sea la empresa que usted tiene, va a tener que enfrentar esas situaciones. Y aquí es donde viene Kame a ayudarlos. Kame.cl es una empresa de gestión que han desarrollado un sistema informático muy simple, muy accesible, diseñado para las pymes. Usted no tiene que estar adaptando un tremendo programa de millones de gigabytes hecho como para manejar a la General Motors y ver qué cosas dejar de lado, aparte de el espacio que ocupa su computador, el costo que tiene. Esto es súper accesible, súper simple y muy económicamente a la mano. Ellos tienen planes en Kame desde 15 UF al año. O sea, te arrienda este servicio y significa que por menos de una UF al mes usted va a tener controlado todos estos elementos de gestión de su pequeña empresa. Kame.cl, estimados amigos. Si usted tiene una pyme, no dejes para más rato que se le va a olvidar. Anote al tiro en un papel Kame.cl y póngase en contacto con ellos. Entra a la página y vea qué es lo que le van a ofrecer. Muchas veces les he hablado, y creo que está en esta lista también. A propósito, no sé si ustedes han entrado a YouTube. Hay varios canales ahí que están exclusivamente, han surgido en los últimos meses, exclusivamente están cubriendo noticias que vienen de China, que es muy interesante y muy importante. Y ahí ustedes van a tener acceso a imágenes que probablemente aquí en la televisión chilena, si es que las han dado, ha sido unos pocos segundos, de las inmensas inundaciones que hay en ese país, que ustedes no se las pueden imaginar. Olvídese de las inundaciones más graves que hayamos tenido en nuestro país, en Santiago o en alguna otra ciudad, en Valparaíso, en Concepción. Olvídense, eso no es nada. Háganse una idea de ciudades completas con agua hasta el segundo piso de los edificios. Eso más o menos. Como que el océano hubiera invadido regiones completas de China. Cosechas destruidas, casas destruidas, diques demolidos, puentes, un desastre monumental. Y probablemente el próximo año nadie se va a acordar. No sé cuánta gente habrá muerto, no creo que haya muerto mucha gente. Las inundaciones son procesos generalmente más graduales que uno alcanza a arrancar, digamos. Pero la destrucción ha sido brutal, brutal. Pero hay algunas inundaciones en China que han sido muy letales. Por ejemplo, aquí estoy viendo una que ocurrió en agosto de 1931 en el sur de China, que mató, no lo van a creer, 3,7 millones de personas, 3.700.000 personas. El desastre más grande del siglo XX, desde luego, el número de muertos. Bueno, todos se recordarán lo famoso del Katrina, etc. Esas son cosas de ocurrencia anual. ¿Para qué hablamos a propósito de epidemias? La influenza española que llamaron, de 1918, que mató entre 40 y 100 millones de personas. Para que hagan una comparación, en este momento el COVID lleva más o menos un poquito más de 1 millón de personas. Esto se sumó a los 20 millones de muertos que hubo en la guerra. Y si incluimos los desastres producidos por los humanos ahora, porque hemos hablado de ciclones, de maremotos, de terremotos, inundaciones. 20 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial cambió el paisaje político y geográfico del mundo. 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. 60 millones de muertos. La tercera parte de la población europea en el siglo XIV con la peste negra. Y así sucesivamente. En el Imperio Romano hubo varios brotes de pestes de distintas clases. Ahí no hay conteos estadísticos, pero la mortandad fue tan brutal que el imperio
no encontraba soldados, no había gente para rellenar las legiones, no había labriegos para cultivar los campos. Si ustedes quieren una descripción concreta y específica para irnos bien a la antigüedad, de una peste destructiva, cómo se presentó, las escenas que se vivían en las calles, yo les sugiero que busquen el capítulo correspondiente en la Guerra del Peloponeso de Tucídides, donde se describe esta peste que azotó Atenas. Debe haber sido ya por el año 433 o 432 a.C. Había recién partido la Guerra del Peloponeso. Y la descripción es salvaje. Ahora, ya que estamos en la antigüedad, les puedo recordar la erupción del Vesubio, que sepultó Pompeya, Herculano, Ostia y otras localidades menores, y de la cual hay una descripción muy exacta y un bautizo de ciertos fenómenos que vio del sobrino de Plinio el Viejo, que se llama Plinio el Joven. Una descripción de cómo se empezó a producir el fenómeno, qué es lo que se vio primero. Ustedes saben, toda Pompeya murió gran parte de la población y la ciudad entera quedó aniquilada, no aniquilada en realidad, quedó cubierta y la han estado desenterrando desde el siglo XVIII con cierta intensidad, pero de un poco antes ya habían empezado a encontrar cosas ahí. Es decir, esto es solo un muestreo menor que nos hace sensible ante el hecho que nuestra historia personal, nacional, civilizacional y de la humanidad en su conjunto es realmente un catálogo de desastres, cataclismos, guerras y matanzas. ¿Para qué les voy a dar detalles a propósito de este libro de lo que vio el siglo XVII en Europa? Desde luego, partamos por la guerra de los 30 años, 1618 a 1648, que dejó devastadas grandes regiones especialmente lo que ahora es Alemania. Cientos de miles de muertos, algunos directamente por la guerra, por los asaltos, por los incendios, a balazos, a cuchillazos, otros de hambre, otros de enfermedades. No bien había terminado esa guerra, siguieron los conflictos. Cuando uno lee historia europea, pero de hecho de cualquier parte, se encuentra con que es un catálogo interminable de guerras, de matanzas, de genocidios. Nosotros cuando usamos la palabra genocidio, pensamos por supuesto en el más grande de todo, que es la matanza de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial y no sé cuántos cientos de miles de prisioneros rusos, gitanos, etc. Pero en el pasado hubo muchos genocidios que si tuvieron una escala menor es porque la tecnología no les daba para matar más. Pero era típico en las guerras de la antigüedad que si una ciudad que se le había pedido la rendición no se rendía, sino que resistía los asaltos, si al final era tomada, toda la población era pasada a cuchillo. No quedaba nadie vivo, salvo quizás las mujeres o unos pocos que los vendían como esclavos, pero era una matanza total, incluso mataban hasta los animales, mataban todo. Julio César, por ejemplo, se calcula que la famosa guerra de las Galias, que es un tema que uno lo lee en la de Bellum Gallicum, precisamente de Julio César, murió entre 1 y 2 millones de personas. Estamos hablando de una época en que no habían armas de fuego. O sea, ahí era más trabajoso matar, era con arma blanca. La historia de la humanidad es una historia de crímenes, miserias y locuras, como dijo alguien, que no me acuerdo quién es, todos después lo repiten. Y a eso se suman los desastres naturales, los terremotos, los incendios gigantescos, las plagas, los maremotos, islas que explotan. En la antigüedad, por ejemplo, una isla completa en el Mediterráneo donde había una próspera ciudad, Tera, voló en pedazos completamente, de un día para otro. Y se acabó. ¿Cuántos murieron ahí? No se sabe. La historia está plagada de guerras, catástrofes, desastres, miserias, genocidios, matanzas, epidemias. Y los momentos en que no pasa nada son muy poquitos.
La diferencia entre un momento y un periodo y otro es que a veces la mortandad es de una escala menor por razones tecnológicas. Ahora tenemos una tecnología que nos permite matar en cantidades más grandes. Fíjense ustedes, les cuento esta cosa horrible. Cuando el círculo de los nazis que decidieron finalmente la aniquilación del pueblo judío, la mayor parte de las discusiones que se tuvieron, y hay una película sobre eso, hay una serie también sobre eso, el día que se discutió este tema, qué hacer con los judíos, la solución final que llaman. Fíjese que no hubo una discusión moral de ¿por qué vamos a matar a esta gente? Nadie dijo ¿por qué vamos a matar a esta gente? ¿Qué han hecho? O sea, porque son de la religión judía, o de la supuesta raza judía, o de la etnia judía, o lo que sea, hay que matarlos. No hubo ni una discusión moral. La mayor parte de la discusión fue sobre el aspecto técnico, cómo lo hacemos para matar a tanta gente. El gran problema que tenían los nazis era cómo hacerlo. Y probaban distintos métodos, como quien prueba una invención o un remedio, a ver si funciona o no funciona, cómo los matamos, a balazos, no, se demora mucho, hasta que descubrieron esto de los gases, del gas, se llamaba Ciclón B, creo que era. Era un problema técnico, no moral. Bueno, Julio César no tenía el gas ciclón, así que tenía que matar con la espada. Así que mató 1 millón de personas, 1,5 millones de personas. No hay claridad con las estadísticas, por supuesto. Sin contar a aquellos tribus completas de Gala, que para amedrentarlos de una vez por todas a ellos y a los demás les cortaba a todos las manos, quedaban todos sin manos. Tribus completas, poblaciones completas. Esa es la historia humana. Eso es lo que nos llena cuando leemos una historia. En el caso de esta de Will Durant, que son un montón de tomos, este es el tomo 8, Will Durant y su señora Ariel hacen un esfuerzo muy positivo, muy encomiable, para resaltar cómo en medio de estos desastres que es la historia humana están los creadores, los artistas, los filósofos, los inventores, los matemáticos, los ingenieros, produciendo cosas que nos permiten a pesar de todo avanzar. Y desde luego están aquellos que no tienen fama, cuyos nombres no pasan a los libros de la historia, la gente común y corriente como usted y como yo, que sencillamente crían a sus hijos como pueden, cultivan la tierra o hacen lo que hagan y mantienen funcionando el mundo. Eso, en algún momento Will Durant explicaba que cuando uno mira la historia universal, uno puede hacer, como hacen muchos historiadores, concentrarse en el río de sangre, porque es un río de sangre que se mueve época tras época. Pero hay que mirar, decía también Will Durant, las riberas de ese río para ver lo que se construye, para lo que se está construyendo. Y efectivamente, estamos donde estamos ahora como humanidad, con una tecnología francamente casi mágica, que promete algún día, yo espero, que pasemos a un nivel superior de civilización, donde no cortemos este hilo de desastre, este catálogo de horrores. Y si estamos con por lo menos las chances de entrar a esa etapa superior, a la verdadera historia humana, habría dicho creo que lo dijo Karl Marx, la verdadera historia humana va a empezar ahí. Va a ser gracias a todos estos progresos logrados en medio de estas miserias terribles. Bueno, no quiero mencionar siquiera la posibilidad de una catástrofe que sería la mayor de todas, si acaso se desatara una guerra nuclear, porque ahí simplemente se va a cortar el hilo, pero en el sentido que no va a quedar nadie para contar el cuento. De lecturas a propósito de esto, estimados amigos, si ustedes están interesados en Will Durant, a quien los he mencionado, les he mostrado en distintos momentos sus obras, he hablado de él, de su señora, de Ariel, ese matrimonio que duró toda la vida, un matrimonio increíble, están enterrados juntos. En Amazon ustedes encuentran
o la colección completa, que son 11 tomos, si no me equivoco, 10 o 11 tomos. Pero pueden comprar libros aislados. Este, por ejemplo, se concentra en el siglo XVII, la era de Luis XIV, un gran monarca francés. El monarca que supuestamente dijo «L'État c'est moi», el Estado soy yo. Pero si a ustedes les interesa la antigüedad clásica, bueno, hay un tomo de Will Durant que se llama Caesar and Jesus, César y Jesús. Si les interesa las civilizaciones previas, aún más antiguas, las civilizaciones del Medio Oriente, ahí están libros relativos a la cultura egipcia, sumeria, los chinos, la India. Si a ustedes les interesa el periodo posterior a la Revolución Francesa, la era napoleónica, también tiene un libro. Así que ustedes pueden escoger, nadie está obligado a leer la colección completa y del número 1 al último. Desde luego, yo tengo la colección completa y no la he leído completa. He leído solo la mitad. Y no la he leído del 1 al 2, al 3, al 4, sino que saltando de acuerdo a los intereses del momento. Y eso sería todo, estimados amigos, salvo recordarles que usted puede tener estos chocolates fantásticos con solo llamar al teléfono que está a mi izquierda o ponerse en contacto con ellos y le van a llevar a la casa estos estupendos chocolates de Bomboni, que son hechos por una familia serbia que inició esta iniciativa por las razones que todos conocemos y son realmente exquisitos. Por eso que no los puedo mostrar, porque lo único que queda dentro de la caja son los papelitos, ya me los comí todos. Y no olvide que Miclimo tiene este sistema ahora de que usted puede comprar los dispositivos para climatizar fantásticamente su casa oficina y tiene 60 días para devolverlo si quiere y le van a devolver la plata. 60 días, una promoción única en Chile, miclimo.com. Y eso sería todo, estimados amigos, por hoy. Espero que hayan disfrutado el programa, aunque el contenido no es para disfrutarlo mucho, pero en fin, les recomiendo mucho Will Durant, es lo más entretenido. Este hombre escribe con un humor además, que está a veces bastante escondido, con una elegancia exquisita. Y acompáñenme mañana con Álvaro Sala. Los invito a que estén mañana con nosotros en Matiné, Vermú y Noche. Muchas gracias y hasta mañana, pues, ¿eh?